Anterior me olvidé de señalar problemas del capítulo 20 del libro de Liang y Friedman se llama, que es la versión moderna del Szymanski, que sugeridos para esta parte de la asignatura. Capítulo 20, digo como ejercicios para esta parte. Yo les di uno del capítulo anterior y entonces seleccioné el 39, el 40, el 42, 43, 45, 46, 48, 57, 58, 60 y 61. Algunos de ellos es probable que los haga yo de otra forma y tal vez con otros datos. Lo que pasa que no hay demasiado margen de maniobra para inventar en esta parte y que se mantenga dentro del marco de lo realizable. Yo les había anunciado para hoy una clase extra de 3:30 a 5:30. Y ahora no veo bien. Se me mezcla con la del lunes. Ajá, es esta, sí. En el auditorio me asignaron el auditorio de MEU, que creo que es el otro, ¿verdad? Este es N, ¿no? Ok, entonces en el auditorio de MEU, hoy 3:30 como una clase para resolver algunos ejemplos. Bueno, ya dotados de nuestro primer principio de la termodinámica, que dice que en los procesos termodinámicos la cantidad de calor que ingresa es igual al aumento de energía interna más el trabajo que realiza el sistema. Si estamos considerando que la sustancia que trabaja es un gas ideal que obedece en los estados de equilibrio a esta ecuación, en ese caso la energía interna siempre se puede escribir para esto, que es un gas ideal, como el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el incremento de temperatura. Y es una función de estado y no de camino, mientras que Q y W son funciones de camino. Quiere decir que el valor que toman no solo depende del estado inicial y final, sino del camino recorrido, cosa que no ocurre para la energía interna. Entonces, esto que, digamos, rápidamente se puede interpretar como que lo que entra en energía térmica es igual a lo que aumenta lo que estaba dentro más lo que sale en trabajo mecánico realizado por el sistema, es el balance energético que representa el primer principio de la termodinámica. Se va a mantener la energía. Y ya en la clase anterior consideramos el segundo principio de la termodinámica,
que independientemente de que esto se mantenga, establece que hay fenómenos que no ocurren y prescribe que no pueden ocurrir. Uno de ellos es la transformación integral y cíclica de calor en trabajo, y la otra es la imposibilidad de transferir calor desde una fuente fría a una fuente más caliente sin entregar energía mecánica. Esas dos posibilidades, que en realidad son manifestaciones de una sola, y es que hay ciertos procesos que no se pueden hacer, que no se dan espontáneamente, se resumían en dos enunciados. Uno era el enunciado térmico de Kelvin, que decía que es imposible construir una máquina térmica que funcionando a temperatura, funcionando entre los focos a temperaturas T⁻₁ y T⁻², tomara una cierta cantidad de calor del foco a temperatura T⁻₁ y lo transformara íntegramente en trabajo, lo cual no contradice el primer principio de la termodinámica. El enunciado de Kelvin dice que esto no puede ocurrir. No es posible transformar cíclicamente el calor en trabajo. Y lo que sí ocurre para una máquina térmica es que, funcionando entre un foco a temperatura T⁻₁, del cual extrae la energía térmica Q⁻₁, puede convertir en trabajo una parte de Q⁻₁ y otra parte entregarla a una fuente que está a una temperatura inferior T⁻², T⁻₁ mayor que T⁻². O sea, esto sí. O sea que no es posible transferir el calor íntegramente en trabajo mecánico de forma cíclica, insisto, porque a lo largo de un isoterma sí se puede, y que las máquinas cíclicas están condenadas a transferir una parte de la energía térmica que les entra en trabajo y otra parte la devuelven o la ceden o se pierde, como lo quieran llamar, a una temperatura inferior. Enunciado de Kelvin. El otro enunciado es el llamado, es la primera versión, enunciado en la forma de Kelvin. Kelvin dice, esto no se puede. Y el enunciado en la forma de Clausius dice que es imposible, este es más intuitivo, que es imposible extraer calor de una fuente que está a una temperatura T⁻² y transferirlo íntegramente a una temperatura mayor sin entregar trabajo. No se puede. Esta sería la máquina frigorífica ideal. Saca de acá, donde estamos frescos, y manda para afuera, donde hace calor. No se puede si uno no la enchufa. O sea, si uno no entrega trabajo mecánico. La versión real de la máquina de Clausius es una máquina frigorífica que toma una cantidad de calor, o que extrae, si ustedes quieren, de una fuente térmica que está a temperatura T2, hay que entregar trabajo mecánico y entonces transfiere a la temperatura superior una cantidad de calor que es W más Q⁻². Fíjense que siempre se está cumpliendo el primer principio de la termodinámica. Esta es la versión Clausius del segundo principio de la termodinámica. Y en la clase anterior demostramos
que son equivalentes, puesto que si niego este, automáticamente voy a negar el otro. Estamos hablando de máquinas térmicas. Y recíprocamente, si niego este, automáticamente niego el otro. En la clase anterior también habíamos definido la eficiencia de una máquina que funciona entre dos temperaturas como el trabajo que realiza relativo a lo que incorporo energéticamente, y habíamos visto que siempre era menor que 1, precisamente por el enunciado de Kelvin. Y a su vez habíamos considerado una máquina particular, que era el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, que trabaja con un gas, vamos a suponer ideal, es un ciclo que tiene esta forma. Es una evolución en la cual dos adiabáticas están limitadas por dos isotermas. Perdón, dos isotermas, señalé mal. Dije bien, pero señalé mal. Dos isotermas a temperaturas T1 y T2, T sub 1 mayor que T sub 2, entre dos isotermas y dos adiabáticas se realiza el ciclo termodinámico. Y habíamos visto que si este es el punto inicial, a la expansión isotérmica le sigue la expansión adiabática, a la compresión isotérmica le sigue la compresión adiabática. En las adiabáticas, o mejor dicho, a lo largo de las adiabáticas no hay ningún intercambio de calor. El intercambio de calor se da a lo largo de la isoterma superior, en la cual entra a la máquina una cantidad de calor Q sub 1 que se transfiere íntegramente en trabajo mecánico, y durante la compresión isotérmica se realiza trabajo sobre la máquina, la energía interna no cambia, hay una generación de calor hacia el exterior Q sub 2, y habíamos visto que para la máquina de Carnot ocurría que Q sub 1 sobre Q sub 2 era T1 sobre T sub 2. Y mencionamos que esa es la razón por la cual el ciclo de Carnot es destacable. ¿Por qué? No depende de la sustancia que trabaja, no depende del tipo de gas que trabaja. Lo único que hice fue suponer un gas ideal, para el cual, recuerden, utilicé la expresión de las isotermas, según las cuales en la isoterma P por B es constante y en la adiabática P por B a la gamma es constante. O sea, utilizando la ecuación general de estado, deduje aquello. Quiere decir que cualquier gas ideal tiene la misma, el mismo rendimiento, puesto que, perdón, la misma eficiencia, puesto que la eficiencia, que era W, lo que da sobre lo que aporto, esto es Q sub 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1, que es lo mismo que 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1, y esto es lo mismo que 1 menos T sub 2 sobre T sub 1, y entonces resulta que todas las máquinas de Carnot que trabajan entre esas dos temperaturas tienen la misma eficiencia. Todas. Muy bien. Pero después demostré también en la clase anterior que todas las máquinas reversibles, o sea, que trabajan a lo largo de trayectorias reversibles, tienen el mismo rendimiento. Todas. Y todas las máquinas irreversibles entre las mismas temperaturas tienen un rendimiento menor. Entonces, resultó que esta expresión es general e independiente para el
la sustancia que trabaja es la eficiencia, el cociente de calores intercambiados para una máquina de Carnot y es la base de la escala de temperaturas absolutas. Muy bien. Entonces ahora voy a seguir prestando atención a eso que ocurre con la máquina de Carnot, que tiene la misma eficiencia que cualquier máquina reversible entre las mismas fuentes térmicas. Esa expresión la puedo escribir así. Q sub 1 sobre T sub 1 igual a Q sub 2 sobre T sub 2. Es lo mismo. Pero este Q sub 2 apareció acá con un signo menos, que se puso porque se sabe que este calor que eyecta la máquina en la compresión isotérmica es negativa. Es negativo. Si yo pusiera el signo correspondiente a este Q sub 2, a mí me va a quedar que esta igualdad la puedo escribir así. Q sub 1 sobre T1 más Q sub 2 sobre T2 igual a 0. Teniendo en cuenta que este Q sub 2 es negativo. En realidad, cuando yo lo escribo así, es porque el signo ya lo puse. Acá ya le puse el signo negativo. Y aquí me estoy refiriendo al módulo. Quiere decir que a lo largo del ciclo de Carnot se mantiene esa suma. Y es que el cociente de los calores intercambiados a la temperatura a la que entra ese calor, a lo largo de todo el ciclo es 0. Claro, esa suma en el ciclo de Carnot tiene dos sumandos, porque hay solo dos ramas en las cuales entra calor. Si yo ahora considero un ciclo cualquiera, reversible, en un diagrama PV, yo puedo considerar que este ciclo se hace o es similar a infinitos ciclos de Carnot. O sea, si yo hago un dibujo donde trazo adiabáticas, familias de adiabáticas, y aquí esa familia de adiabáticas las considero muy próximas unas de otras, entonces yo puedo considerar que esta parte del ciclo y esta parte del ciclo la voy a aproximar a un isoterma. ¿Es válido eso? Y tal como lo estoy dibujando, evidentemente no. ¿Por qué? Porque estoy dibujando adiabáticas contiguas, pero muy gordas. En la medida en que esta partición del espacio presión-volumen lo haga bien apretado, lo que me va a quedar aquí de ciclo va a ser tan pequeñito que lo voy a poder aproximar a isotermas, así. Entonces yo puedo pensar que este ciclo es la superposición de muchísimos ciclos de Carnot, recorridos así, 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 y vuelta a empezar. Claro, esta evolución no está presente en el ciclo real. No obstante, esta evolución que la voy a recorrer en un sentido cuando considere este ciclo auxiliar, la voy a recorrer en el sentido contrario cuando recorra el otro ciclo auxiliar. De modo que, como son evoluciones reversibles, la ida y la vuelta se van a cancelar. De modo que yo puedo considerar que cualquier ciclo reversible
es una superposición de un elevadísimo número de ciclos de Carnot. Entonces, si para un ciclo de Carnot vale esto, para cualquier ciclo vale ¿qué? La suma de las cantidades diferenciales delta Q sobre T son iguales a 0. Porque cualquier ciclo va a ser la superposición de ciclos de Carnot. Y para cada ciclo de Carnot vale que el calor que entra a la temperatura que lo hace, más el calor que sale a la temperatura que lo hace es 0. Entonces, si la suma de estas es 0 para cada miniciclo, la suma de 0 sigue siendo 0. Mi amigo que me corrige la nomenclatura no dijo nada, quiere decir que está distraído. ¿Por qué puse este delta Q? Este delta Q es una cantidad de calor pequeña, correspondiente a lo que entra en esta pequeñísima y diferencial evolución y lo que sale. Bueno, digamos lo que entra, después lo que sale vendrá cuando hago la suma total. Pero ¿por qué le puse delta Q? En realidad yo lo que quise decir es que esto es una pequeña cantidad de calor. No lo llamé diferencial Q, sino que le puse el prefijo de la D griega, la delta, porque no puedo dejar de recordar que Q no es una función de las coordenadas. Porque si el calor fuera función de las coordenadas, entonces sería una función de estado, y no lo es. Depende de por dónde vaya. Entonces es una vieja costumbre, cuando uno estudia cursos de termodinámica más avanzado, de nunca escribir esto. Porque esto quiere decir el diferencial de una función. Y Q no es una función de las variables. Q depende de variable y de camino. ¿Ah? Q no es función de dónde está. Entonces, por eso, para señalar una pequeña cantidad de calor, utilicé la delta griega. Eso no es la cantidad diferencial de la función Q. No hay una función Q de las coordenadas termodinámicas, porque solo depende, en ese caso solo dependería de las coordenadas, y depende de las coordenadas y del camino. Por eso lo llamé de otra manera. Es un detalle importante, ya los libros no lo mencionan, y los libros escriben esto, porque los libros tratan de simplificarle la vida a los estudiantes. Pero, ojo, no confundan, no es el diferencial de una función de las coordenadas. Muy bien, si esto es verdad, entonces en el límite de ciclos cada vez más apretados, la integral cerrada sobre cualquier ciclo de los dq, me duele un poco el estómago cada vez que lo escribo, pero bueno, sobre t será 0. Los libros lo escriben así. A mí no me gusta, pero los libros lo escriben así. ¿Ah? Quiere decir que si yo sumo a lo largo del ciclo reversible las cantidades de calor que entran con su signo, positivas si están entrando y negativas si están saliendo, y la divido por la temperatura a lo largo del ciclo y sumo, este anillo quiere decir que estoy sumando sobre un ciclo, entonces esta cosa es 0. No, para nada. En el ciclo de Carnot la temperatura no es constante, es solo constante en las isotermas. Globalmente será la temperatura a la cual entra esa cantidad diferencial de calor. O sea, en cada mini evolución
entrará un delta Q, que yo lo voy a considerar en este curso sinónimo de delta Q, aunque no me guste, ya dije por qué, entrará un delta Q, y ese delta Q que entra es una cantidad diferencial, y esa incorporación diferencial se hace una temperatura dada. Después de esa incorporación diferencial, la temperatura va a cambiar. Y el siguiente sumando de la integral será otra. Y cuando sale, la cantidad que salga será negativo y será la temperatura a la cual está el sistema cuando ese calor sale. Son evoluciones diferenciales. ¿Me explico? Que claro, en el ciclo de Carnot, como no es un ciclo diferencial, este no lo es, hay una progresión isotérmica, una progresión adiabática, esto no es un ciclo diferencial. Pero la suma de los calores que ingresan a la temperatura que ingresan da cero. Claro, este es un calor que ingresa con signo menos, es un calor que se va, ¿verdad? Ok, entonces esto es general. Para cualquier ciclo, siempre que sea reversible. Porque son solo los ciclos reversibles los que se pueden asimilar a evolución, a ciclos de Carnot. Recuerden, la máquina de Carnot es reversible. Son estados reversibles. Puedo ir y volver por el mismo camino. ¿Reversible quiere decir cuasi estático? No. Reversible quiere decir cuasi estático, o sea que va cambiando de manera paulatina de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, más que la trayectoria sea reversible. Porque la expansión libre yo la puedo hacer despacito, 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 pero no es reversible. Hay reversibilidades intrínsecas que no dependen de que vaya solo estadito de equilibrio por estadito de equilibrio. Entonces, cuando la integral cerrada de una cosa es cero para cualquier trayectoria reversible, quiere decir que eso es lo que se llama un diferencial exacto. Esto es el diferencial de una función. Y la integral cerrada del diferencial de una función es cero. Lógico, porque salgo de un punto y voy al mismo punto, cualquiera sea el camino. Quiere decir entonces que aparece como diferencial exacto, quiere decir como diferencial de una función de las coordenadas termodinámicas, una función tal que su integral cerrada, como es lógico, es nula, y esa función se llama la entropía. La variación de esa entropía, fíjense que se define de una manera diferencial, la variación de esa entropía es la cantidad, la variación diferencial de entropía, el cambio diferencial de la función entropía. Se la define como el cambio diferencial del calor intercambiado sobre la temperatura a la cual se produce el intercambio. Y aquí tengo los dos diferenciales mezclados para mostrar que esto no es el diferencial de una función de las coordenadas, es simplemente la pequeña cantidad de calor que entra al sistema a temperatura T. No obstante, este cociente convierte a esta cantidad en lo que se llama un diferencial matemático real, un diferencial exacto. El diferencial de una función, enseguida, de las coordenadas termodinámicas. ¿Perdón? Ejemplo real, no, porque ninguna es reversible, es una abstracción. No, no solamente porque haya, no, puede no haber cambios químicos, mientras no haya transiciones
de fase mientras no haya reacciones químicas, ahí químicamente en un motor de Carnot no cambia nada. Si tienes un gas ideal que se expande, se contrae, intercambia calor, intercambia trabajo, químicamente no pasa nada. Físicamente sí, va cambiando la energía interna y el trabajo realizado. Con mi minúsculo conocimiento de que es un proceso químico, que no lo es. Esto es todo físico. Claro, si hay un reordenamiento molecular o una reacción